Ok, muy bien. Vamos a suplicar al Señor que nos bendiga, hermanos. Así es que acompáñenme a orar, que nos bendiga en este tiempo. Padre amado, te damos gracias, oh Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Señor, y en este día recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo es el que sentimos, Señor, al recordar ese gran evento. Bendito sea su nombre. Señor, su sacrificio fue acepto ante ti. Padre, gracias, porque ahora en Cristo somos salvos. Y por medio de su obra, sabemos que podemos acercarnos a tu presencia libremente, oh Dios, porque Él ha abierto el camino hasta el trono de la gracia. Por lo tanto, te damos gracias por tu Hijo. Y hoy, Señor, recordamos el evento de la resurrección. Suplicamos que bendigas este tiempo, Señor, y bendigas a mis hermanos, de modo que podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, porque te necesitamos. Por sus méritos te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, bueno, tenemos muchas cosas que recordar. Recuerden que estamos en la lección número 6 del libro que estamos estudiando. Estamos estudiando la soteriología, hermanos, ¿ok? La soteriología. ¿Quién se recuerda qué es lo que significa este término de la soteriología? El estudio de la salvación. El estudio de la salvación del hombre. Muy bien, hermanos. Nosotros estamos viendo el texto de Efesios. Recuérdese que uno de los requisitos, o más bien pues una de las cosas que yo les pedí que ustedes hicieran es que cada vez que asociemos un texto a cada lección, la idea es de que pues nos aprendamos el texto, hermanos, memoricemos la escritura. Así es que les voy a suplicar que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2 y vamos a dar lectura al versículo del 8 al 10. Y necesitaré dos personas que den lectura al texto para ir familiarizándonos más. Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Alguien más, hermano José? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros al estudiar la soteriología bíblica? Bueno, el propósito es demostrar que la salvación del hombre es una obra soberana, plena y absoluta, llevada a cabo solo por la gracia del Dios Trino, hermanos. Ese es el propósito. Ahora nosotros vamos a ir desgajando, si pudiéramos decirlo de esa manera, toda la lección, de modo que vayamos viendo minuciosamente lo que la Biblia dice, lo que la iglesia ha venido enseñando, hermanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a veces las personas no están familiarizadas con ciertas enseñanzas y les parece que esto es algo nuevo. Pero esto no es algo nuevo lo que vamos a estar viendo, hermanos. Esto realmente, esta doctrina, esta enseñanza, la iglesia la ha venido sosteniendo desde los tiempos de Agustín de Hipona, como lo vamos a ir viendo. Así es que ese es el propósito de la lección, ¿ok? Demostrar que la salvación del hombre es una obra soberana, plena,
absoluta, llevada a cabo solo por la gracia del Dios Trino, hermanos. Muy bien. En esta lección, hermanos, nosotros comenzamos viendo un fundamento, ¿ok? Nosotros nos adentramos en las primeras clases viendo el fundamento de la lección, ¿ok? Y la idea que yo, o más bien el propósito que yo tuve para comenzar a poner un fundamento en esta lección es para que veamos que Dios es absolutamente soberano, ¿ok? Entonces, el fundamento de esta lección se llama la soberanía de Dios. Hermanos, de ahí nosotros vamos a comenzar a edificar nuestra lección, ¿ok? Ya nosotros vimos un sinnúmero de cosas acerca de la soberanía de Dios. Dimos por lo menos, hermanos, no sé, 3 clases, 4, 5, no recuerdo en estos momentos, pero vimos minuciosamente qué la Biblia dice, qué es lo que dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Y nosotros dimos un sinnúmero de pasajes bíblicos, hermanos. Ciertamente nosotros vimos que la Biblia dice que Dios es soberano sobre el cielo, todos los seres angelicales. Dios es soberano sobre la tierra, todo ser aquí viviente en esta tierra. Dios es soberano sobre los ángeles. Dios es soberano sobre Satanás. Dios es soberano sobre todo el universo, hermanos. Nosotros ya dimos varios pasajes bíblicos que nos enseñan la soberanía de Dios. Recordemos que nada de lo que sucede aquí, más bien, es por una casualidad. A veces, obviamente, se puede llegar a pensar que cosas suceden por accidente, por casualidad. No, hermanos, no. Dios es soberano. Él tiene el control de toda su creación. Recuerde que nosotros vimos textos bíblicos incluso acerca de lo que se cree de la suerte. ¿Recuerdan? Que se echa la suerte y que las personas piensan que es la suerte, pero no, Dios es el que determina todo, ¿verdad? ¿Recuerdan esos textos bíblicos? Bueno, eso es para que miren que el Señor es un Dios soberano, ¿verdad? Es el Rey absoluto. Ahora, hermanos, es lógico entonces pensar, si usted está de acuerdo con esta doctrina de la soberanía de Dios en absoluto, obviamente por lógica pensaríamos pues que Dios es soberano sobre la salvación del hombre. Porque si usted cree en la soberanía de Dios, pues es lógico que dentro de la soberanía de Dios está la doctrina de la salvación del hombre, está la salvación del hombre. Porque usted no puede decir, bueno, yo creo en la soberanía de Dios. Él es absolutamente soberano. Y después por otro lado dice, no, pero aquí el hombre es el que tiene, entonces ¿dónde quedamos? ¿Verdad? No puede, tiene que abarcar toda la soberanía de Dios. Y dentro de esa enseñanza, obviamente, entra lo que es, pues, la salvación del hombre, hermanos. Como yo pienso demostrarles por la Biblia, mientras nos adentramos poco a poco en estas clases, ¿ok? Hermanos, les confieso que yo me vi tentado a entrar de lleno a lo que son los cánones de Dort. Ok, recuerden que nosotros, enseguida voy a mencionar algo de lo que ya nosotros vimos acerca del contexto histórico, ok, de las doctrinas de la gracia. Y me vi muy tentado a entrar de lleno en esta clase, pero yo dije no, porque haría una confusión a todos mis hermanos, porque ya el paréntesis es muy grande, fueron ya 4 o 5 semanas. Entonces yo dije, tenemos que volver a refrescar nuestra memoria, tenemos que retomar el hilo y volver a captar lo que hemos venido viendo, para que en la próxima clase vamos a entrar de lleno ya a lo que son los cánones de Dort, hermanos. Bueno, vamos a ver algunas citas bíblicas solamente para refrescar nuestra memoria acerca de la soberanía de Dios, hermanos. Y no quiero ser muy repetitivo en esto, pero
quiero yo que ustedes se refresquen su memoria. Vamos a Isaías 14, 24 al 27. Isaías 14, 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? 14. Sí, Isaías 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Más fuerte, hermano. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ese mismo es. ¿Quién habla ahí? Pues Dios, obviamente. Hermanos, Salmo 115, versículo 3. ¿Qué dice Salmo 115, versículo 3? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho, hermanos. Ahí, pues obviamente, ¿qué quiere decir la palabra todo? Pues todo lo que Él quiso ha hecho. Entonces usted no puede decir, sí, pero no estas cosas. No. Él es soberano sobre todo. Él es soberano. Salmo 135, versículo 6. Y mire, hermanos, nosotros estamos viendo la Biblia, ¿ok? Porque yo le digo algo. Una vez alguien, no aquí, pero en otra iglesia, mencionó exactamente un versículo y digo, no estoy de acuerdo con eso. Pues entonces usted no está de acuerdo con la Biblia, porque lo que acabo de decir es un versículo, ¿verdad? Salmo 135, versículo 6. Todo que Todo lo Jehová que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No, mire cómo dice el versículo, el texto bíblico. Todo lo que quiso Él a Él, en los cielos, en la tierra, en donde sea, hermanos. Él es el Rey soberano. Vamos a ver uno más, Proverbio 21:1. ¿Qué dice? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Hablando de que el Señor es absolutamente soberano sobre el corazón del rey. Y a todo lo que quiere lo inclina. Y a todo lo que quiere lo inclina. ¿Ve? Ese para mí debe ser también, ese texto ahorita que lo vi, debe ser un consuelo. Porque sí, desde una perspectiva humana, el gobierno se mira mal. Pero yo no sé los motivos que Dios tiene para permitir ciertas cosas. Ese es el consejo de Dios. ¿Qué es lo que me queda a mí hacer? Bueno, confiar en Dios. Él dice que Él tiene cuidado de todo, incluso Él mueve los corazones, ¿verdad? Bueno, hermanos. Bueno, en segundo lugar, nosotros vimos el contexto histórico a las doctrinas de la gracia. A ver, permítanme. En primer lugar, nosotros vimos la soberanía de Dios. En segundo lugar, nosotros vimos el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. Hermanos, nosotros dimos un extenso recorrido viendo el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Tocamos muchos puntos importantes que fue necesario que ustedes se familiarizaran. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tomamos este tema para demostrar que Dios es soberano sobre la salvación del hombre? Bueno, hermanos, primero porque esta doctrina la iglesia la ha venido sosteniendo desde el principio, ¿ok? Y lo que yo quise hacer es que ustedes vieran
que en el transcurso de que caminaba la iglesia por el tiempo, hubo momentos que la iglesia se vio en tiempos de oscuridad, hubo momentos que subió, hubo momentos que volvió a bajar, y hasta que llegamos a lo que es la reforma. ¿Ok? Ahora, hermanos, enseguida nosotros vamos a hacer un recuento de lo que vimos rápidamente. Pero antes de eso, yo quiero poner la pregunta en el aire. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Solamente yo sé que ustedes ya se las saben, pero ¿qué son? Yo solamente para que a mí me refresque la memoria. ¿Qué son las doctrinas de la gracia, hermanos? Bueno, las doctrinas de la gracia son un conjunto de enseñanzas que como punto central tienen la afirmación, hermanos, de declarar que Dios salva a los pecadores solo por medio de la gracia soberana, por medio del Señor Jesucristo. Importante que nosotros sepamos esto, hermanos. Muy importante. A este conjunto de enseñanzas también se le conoce, como los cánones. ¿Los cánones? ¿De qué, hermanos? De Dort. Así es que si ustedes escuchan, están enseñando los cánones de Dort. Las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes se familiaricen bien, que ustedes se nutran, hermanos, que ustedes aquí se llenen de las lecciones que estamos viendo. Entonces, se le conoce como los cánones de Dort. ¿Ok? En segundo lugar, a este conjunto de enseñanzas también se le conoce como los 5 puntos del calvinismo. Ahora, hermanos, yo les confieso algo. Yo no me gusta llamarle así. ¿Por qué? Porque realmente le están adjudicando a una sola persona lo que la iglesia ha venido enseñando. A este término se le comenzó a llamar a los seguidores de la doctrina, de las doctrinas de la gracia, por burla. Por burla. Entonces la gente le decía, mira, ahí van estos calvinistas. Porque los seguidores de Calvino obviamente estaban enseñando lo que la iglesia había venido enseñando. Entonces, por burlarse de ellos, les decían así. Pero estas doctrinas no son especiales de este hombre. Por eso a mí no me gusta llamarles realmente. No haría justicia a todas las enseñanzas, a todos los hombres del pasado, la iglesia desde el pasado. No haría justicia. Por eso, hermanos. Pero si ustedes escuchan ya saben lo que es. En tercer lugar, hermanos, se le llama la doctrina reformada. La doctrina de reformada. Entonces, ustedes escuchan hablar de este título, de este tema. Entonces, ok, yo sé de lo que van a hablar. Pero también se le conoce con un acróstico que es TULIP. ¿Quién ha escuchado hablar de TULIP? Ok, TULIP. Se le conoce con este acróstico. Este acróstico, después voy a hablar de esto, lo enseñaron mucho después. ¿Ok? No fue algo que cuando se declararon los cánones de Dort, no fue algo que dijeron, mira, vamos a conocerlo. No. Esto fue mucho tiempo después. No se sabe a ciencia cierta quién ordenó este acróstico, porque en realidad lo que ellos lo hicieron de esta manera para recordar los puntos que se expusieron en el sínodo de Dort. ¿Ok? Entonces, para recordar de una manera más fácil, entonces ellos dijeron, bueno, mira, tulipán, en inglés es tulip. Tulipán, ¿no? En español.
Entonces ellos dijeron, para recordarnos de esto, bueno, vamos a armarle el tulip. Pero como está en los cánones de Dort, como se presentaron cuando fue ahí el sínodo, no fue de esa manera, hermanos. Es más, primero se presentó, creo que así, último. Cada palabra es para el punto explicado que los reformadores estaban exponiendo. Por ejemplo, aquí es la depravación total del hombre, y la U, unconditional election. La L, y la I, irresistible grace, y la P, perseverance, la perseverancia de los santos. Entonces, para ellos recordarse de cada punto que se expuso en el sínodo, bueno, ellos dijeron, mira, vamos a escribir, vamos a poner este acróstico. Bueno, tulip. Y ya entonces se recordaron. ¿Ok? Entonces, cada punto representa, yo espero que la mayoría de ustedes tengan los cánones de Dort aquí. Este documento, hermanos, este es un documento histórico. Ustedes van a ver lo que la iglesia exponía desde los años, hermanos queridos, 1500, 1600. Entonces, esto es algo que yo les animo que ustedes lo lean para que se familiaricen con lo que la iglesia enseñaba. Ahora, ustedes van a ver que comienza el sínodo, los puntos de una manera no así, sino así. ¿Ok? Unconditional election, aquí va elección, y así, y así, y así. Entonces, cada punto trae varios artículos. Entonces, el primer punto obviamente trae un montón de artículos explicados, lo que se explicó ahí en el sínodo, la discusión que se llevó a cabo, y ustedes van a ver lo que creía la iglesia y lo que rechazó, ¿ok? Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso ahorita. Ok. Ahora, hermanos, vamos a hacer un recuento rápidamente, acerca del contexto histórico de las doctrinas de la gracia, solamente para que me ayuden a refrescar mi memoria. A ver, hermanos, permítanme. Recuerden que en el año 409, acerca de Agustín de Hipona, en el año 409, perdón, primero vamos a comenzar en el año 313. En el año 313, hermanos, surgió algo importante para la iglesia cristiana, porque previo a este año, la iglesia estaba sufriendo una gran persecución. Duramente la iglesia fue perseguida, muchos fueron los mártires, muchos fueron encarcelados, apedreados, bueno, de todo. Pero en este año surge algo importante que dio libertad a los cristianos de expresar su fe. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Se recuerda alguien? Constantino. Exactamente. Constantino dio libertad al cristianismo, y a este se le conoce como el edicto ¿de qué? El edicto de Milán. El edicto de Milán, nosotros vimos eso. ¿Ok? En el año 409, vamos rápidamente, hermanos, para no aburrirlos, surge aquí estoy buscando la palabra, hermanos. Surge un hombre que hace frente a las doctrinas o a las enseñanzas que ya se había venido enseñando la iglesia. Exactamente. Aquí este hombre Pelagio surge y hace un movimiento tremendo. Este hombre anduvo queriendo cambiar cosas. Entonces eso se le conoce como el pelagianismo, ¿right? Y obviamente el pelagianismo dice que el hombre nace sin pecado.
clean, nada, cero. Entonces, de que ustedes mismos se están inclinando hacia el pecado mientras crecen, pero que el hombre nace sin pecado. Entonces, obviamente, hermanos queridos, que eso es una tremenda contradicción contra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces yo me pregunto, pero este hombre no leía la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Verdad? Pero bueno, después obviamente surge un concilio, hermanos, en el año 418. ¿Cómo se llamó el concilio? De Cartago. Ah, de Cartago, sí. El concilio de Cartago. En el concilio de Cartago, hermanos queridos, la doctrina de Pelagio fue condenada, absolutamente. Dijeron, este hombre está loco. Quedó condenada y se prohíbe todas las enseñanzas de este hombre, ¿verdad? Pero en el año 431, hermanos queridos, surge otro concilio. ¿Cómo se llamó? ¿El concilio de qué? De Éfeso. Uy. Hermano, perdone, pero entre el edicto de Milán y el pelagianismo estaba Agustín. Sí, aquí. Agustín de Hipona es el que le hace frente al pelagianismo. Sí, por eso- ya. sí. Aquí está Agustín, las enseñanzas de Agustín de Hipona. Sí. ¿Dónde me quedé? Bueno, el concilio de Éfeso, hermanos, ahí definitivamente Pelagio queda excomulgado, es declarado como un hereje y dice, este hombre está loco, este hombre está loco. Ahora, la doctrina de este hombre no desapareció del todo, hermanos, ¿ok? Porque después surgieron un movimiento, seguidores de Pelagio, que dijeron, bueno, ya nosotros no creemos en su totalidad lo que Pelagio enseña, pero vamos a modificar algunas cosas. Nosotros sí creemos que el hombre nace con pecado, pero nosotros creemos que él es libre en su decisión de acercarse a Dios. Y ahí está otro choque, dice no. La iglesia dice no, no, no y no. Entonces, a este movimiento se le conoció como el semi-pelagianismo, que quisieron más o menos maquillar la enseñanza de Pelagio, ¿verdad? Entonces, a la misma vez ellos como que querían ser aceptados, que nos aceptaran, ¿verdad? Pero por otro lado decían, pero bueno, nosotros también tenemos otras ideas. La iglesia dijo, no, no, no. Después, hermanos, la iglesia entra en un trance que se le conoce como la era oscura de la iglesia. Desde el año 500 comienza lo que se conoce la era oscura. Pero quiero mencionar, hermanos, que Dios siempre se mantuvo su remanente. Siempre. Aunque visiblemente no lo podíamos ver en su totalidad, pero el Señor siempre mantiene su remanente. Y ahí siguió el remanente del Señor. Entonces, hermanos, llega la reforma. Y ya me estoy adelantando mucho porque no quiero cansarlos. Pero llega la reforma. ¿En qué año, hermanos? 1511. ¿Cómo? 17. Yes. 1517 llega la reforma y estalla ahí con Martín Lutero. Y entonces comienza ahí la revolución y la reforma se riega por todos lados, hermanos. Empiezan las enseñanzas de la reforma. Y lo que hacía este movimiento de la reforma es salirse de la enseñanza que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo, porque obviamente ya en ese tiempo había un desorden. Nosotros ya vimos todo eso, todo el desorden que había. Entonces surge la reforma, se expande por todos lados, muchos se están uniendo, ¿verdad?, a las enseñanzas de la reforma. Realmente dijeron, queremos regresar a la Escritura. La Escritura es la norma de vida del creyente. Esta es nuestra luz. La gloria es de Dios. No es la gloria del Papa, no es la gloria de ningún sacerdote, no es la gloria de ningún obispo o ningún monje. No, no, no. La gloria es de Dios, ¿verdad? Entonces surge la reforma y muchos dicen, vamos a unirnos. Y entonces
Ya ustedes saben el resto, hermanos. Cómo entonces surgió la reforma. Ahora, en el año 1536, Calvino, aquí, él saca un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Creo que alguien lo mencionó, que lo tenía, usted, hermano Antonio, ¿verdad? La institución de la religión cristiana. Hermanos, les recomiendo que lean ese libro. Les recomiendo que lo lean, de verdad. La institución de la religión cristiana. Este libro fue un boom también, que estaba ayudando a muchas personas. La iglesia reformada realmente estaba en su apogeo. Y en 1559, aquí, 1559, ahí, hermanos, se instituye una academia. ¿Cómo se llamó la academia? A ver, ustedes que están. De Ginebra. La Academia de Ginebra. Hermanos, todo exponente de la palabra quería irse a preparar aquí, porque era lo mejor de lo mejor. Ahí estaban los mejores maestros, ahí estaban los mejores institutos, todo aquí tenía la Academia de Ginebra. Ahí, hermanos queridos, va y estudia Arminio, porque Arminio obviamente era reformado. Él decía, sí, yo estoy 100% convencido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, va y quiere estudiar a los pies del mejor maestro, Teodoro de Beza, ¿verdad? Entonces él dijo, yo quiero estudiar aquí, quiero prepararme. Y efectivamente, él entró, ¿verdad? Entonces, después de que entra Arminio aquí, se prepara y todo, quiere que lo envíen, ¿verdad? Para pastorear. Obviamente lo estaban preparando. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre, obviamente, ellos pensaban, bueno, sí, es reformado, este hombre quiere estudiar la palabra de Dios, se quiere preparar bien, perfecto. Ahora, hermanos, en 1561, vamos avanzando. Aquí, hermanos, la iglesia reformada se comienza a proteger desde 1517 que surgió la reforma, por aquí vamos a ponerlo. Esta línea de pensamiento de la Iglesia Católica Romana, desde aquí, abrazaron ellos el semipelagianismo. Entonces, ¿qué es el semipelagianismo, hermanos? Bueno, que sí creen que el hombre nace en pecado, pero ellos dicen la decisión es del hombre. O sea, hay una cooperación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, hubo un concilio acá con la Iglesia Católica Romana, y dijeron, nosotros vamos a creer esto. Entonces, por esta línea de pensamiento, espero que no les esté confundiendo con tanta línea aquí, hermanos, pero sí es que ya me están viendo como, what is that? Pero esta es la línea de pensamiento ya reformada, ¿ok? Y de aquí vamos a traer el pensamiento de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana hace un concilio y abraza el semipelagianismo. La Iglesia Reformada obviamente mantiene la misma enseñanza que ha venido trayendo. Ahora, hermanos, en 1561, y esto es importante, aquí se hace, la iglesia se quiere proteger. ¿De por qué? Bueno, porque acá está surgiendo un movimiento, ¿ok? Y ellos dicen, vengan acá. Está surgiendo un movimiento acá y pueden introducirse lobos rapaces vestidos de oveja que entren calladamente y empiecen a hacer un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a protegernos. ¿Cómo? 1561 comienza y se forma la confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe? ¿Confesión de fe belga? Belga.
Hermanos, esto es importante, porque cuando usted lea la confesión de fe belga, usted se va a dar cuenta de lo que la iglesia ha venido creyendo, ¿ok? Y solamente, permítanme leerle uno de los artículos de la confesión de fe belga, ¿ok? Y cómo la iglesia pensaba. Escuche lo que pensaba la iglesia antigua. Artículo 14. Lo que habla la confesión de fe belga en el artículo 14, lo que habla acerca de la creación del hombre, de su caída y de su incapacidad para realizar lo que es verdaderamente bueno. ¿Qué creía la iglesia? Aquí les va, hermanos. Escuche. Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo y lo formó a su propia imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz en todas las cosas de conformarse a la voluntad de Dios. Pero en su vanagloria, el hombre no entendió esto, ni reconoció su excelencia, sino que voluntariamente se sometió al pecado y en consecuencia a la muerte y a la maldición, escuchando las palabras del diablo. Él transgredió el mandamiento de vida que había recibido y por el pecado se separó de Dios, quien era su verdadera vida, habiendo corrompido su naturaleza completa, por lo cual se hizo a sí mismo responsable de la muerte corporal y espiritual. Y habiéndose hecho malvado, perverso y corrupto en todos sus caminos, el hombre ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios y solo ha conservado unos cuantos vestigios de ellos, los cuales sin embargo son suficientes para dejarlos sin excusa, ya que toda la luz que está en nosotros se transforma en oscuridad, como nos enseñan las Escrituras. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El apóstol Juan aquí llama tinieblas a la humanidad. Por lo tanto, dice la confesión de fe belga, rechazamos todo lo que se enseña contrario a esto en relación con el libre albedrío del hombre, ya que el hombre no es más que un esclavo del pecado y no tiene nada de sí mismo a menos que le sea dado del cielo. Porque ¿quién puede jactarse de ser capaz de hacer algo bueno por sí mismo cuando Cristo dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió? ¿Quién puede gloriarse en su propia voluntad si entiende que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios? ¿Quién puede jactarse de su conocimiento si el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios? En pocas palabras, ¿quién se atreve a sugerir algún pensamiento sabiendo que no somos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios? Y por lo tanto, lo que el apóstol dice con justicia debe mantenerse seguro y firme, que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, porque no hay voluntad ni comprensión conforme a la voluntad y el entendimiento divino, sino lo que Cristo ha obrado en el hombre, lo cual Él nos enseña cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, ¿puedo leer el artículo 15 de la Confesión belga? Creemos que por la desobediencia de Adán, el pecado original se extendió a toda la humanidad, el cual es una corrupción de toda la naturaleza y una enfermedad hereditaria con la cual son infectados los bebés en el vientre de su madre y que produce en el hombre todo tipo de pecado. Wow, amén. Así es que, hermanos, les animo que probablemente en un futuro vamos a entrar de lleno a meditar en la confesión de fe belga, lo que estos hombres creían, lo que la iglesia creía. Pero para terminar, hermanos, después la iglesia en 1563 forma otro documento. Este es el catecismo de qué? No. Yes.
Ok, estos dos documentos, hermanos, más los cánones de Dort, constituyen la fe reformada. No cometamos el error de decir, bueno, esto es toda la fe. No, 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 esta no es toda la fe reformada. Esto se tiene que ver a la luz con estos dos documentos. Son 3 documentos, ¿ok? Sí, básicamente este catecismo y la confesión de fe se estableció en ese momento para evitar que las personas que tenían ideas relacionistas como que entraran Exactamente. y como que metieran sus ideas ya. Exactamente. Perfecto, gracias Adriana. Sí, eso es por... Sí, Luis. ¿Cómo se dice? ¿Catecismo de qué, perdón? Ya. ¿Otra vez? Ahorita te lo paso ahí. Entonces, hermanos, bueno, aquí la iglesia dice, vamos a protegernos de todas esas enseñanzas que están corriendo por allá como locos. Entonces, con estos dos documentos, la persona que quería entrar a ministrar tenía que estar de acuerdo, fírmale aquí. Next, firma esto, y de paso, vamos aquí a ponerte, porque no quiero, ¿qué vas a enseñar? Por eso existen las confesiones de fe, hermanos. Mire, no pase por alto las confesiones de fe. A veces uno de hispano tiende a decir, bueno, como sea, ahí me meto en una iglesia. No. ¿Qué cree? ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué enseña? ¿Qué es lo que están enseñando? A veces uno de hispano, yo lo he visto mucho, que se meten y dicen, bueno, con que enseñen la Biblia. Bueno, la confesión de fe existe, ¿sabe por qué? Porque dice, una persona puede decir, yo creo en la Biblia, y otro dice, yo también. Entonces Dios dice, yo creo en Dios, el otro dice, yo también. Pero uno dice, yo creo que Dios no es una Trinidad. Entonces dice, yo también, yo sí creo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya hay un conflicto. Entramos en un conflicto. Entonces la confesión de fe está para decir, ¿qué es lo que cree este grupo de personas? Oh, bueno, mira lo que creen. Esto creen ellos. Pero bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo. Solamente les digo que Arminio firmó esos documentos, estaba de acuerdo con todo, pero después algo pasó ahí que no sé qué le pasó. Bueno, vamos a orar para ya tomar un café y unos bagels, comer unos bagels. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, gracias por permitirnos conocer, oh Dios, el contexto histórico, la doctrina que tu pueblo ha venido enseñando. Gracias por aquellos hombres que tú usaste, oh Dios, como instrumentos en tus manos para defender la verdad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser estandartes de la verdad, a proclamar tu verdad, Señor. Guárdanos de caer en el error, oh Dios, y la confusión. Señor, levanta esta iglesia como una iglesia valiente y una iglesia que siempre salga adelante defendiendo la verdad del Evangelio. Que a ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay café. Hermanos, hoy hay un cumpleañero.